Perfecto. Bueno, eh, doy también la bienvenida a quienes nos están acompañando, a los ponentes, por supuesto. Voy a proceder a leer la semblanza de nuestros ponentes en esta última sesión del diplomado, perdón, del seminario de la Maestría en Lengua, Literatura y Traducción, que tuvo por nombre Teorías, herramientas, procesos y experiencias aplicadas a la traducción de textos literarios, orales y escritos. La doctora Tania Paola Hernández es una profesora investigadora afiliada al programa de la Maestría en Traducción del Colegio de México. Es doctora en Estudios Interculturales y de Traducción por la Universidad de Manchester. Ha publicado artículos en editoriales y revistas científicas internacionales como Routledge, Cambridge Publishing Scholars, Perspectives, Studies in Translation, Theory and Practice del Reino Unido y Mutatis Mutandi de Colombia. Sus líneas de investigación son Sociología de la Traducción, Traducción Periodística e Historia Comparada de Industrias Culturales. El maestro Andrés Ramos García es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y maestro en Traducción por el Colegio de México. Cuenta con experiencia docente y ha participado como ponente en distintos congresos estudiantiles y académicos. Tiene 2 publicaciones en revistas nacionales, Anecdótica e Historia Mexicana, y otra en Cadernos de Traducción, revista especializada en traducción. Actualmente trabaja con la doctora Tania Paola Hernández en una investigación conjunta sobre las traducciones en la revista Literatura Soviética, y asimismo traduce para la editorial Trillas. Bueno, pues ustedes deciden, digamos, quién inicia, y tienen aproximadamente 35, 40 minutos máximo cada quien para hacer su presentación, y invitamos a los asistentes a ir dejando sus preguntas en el chat conforme van avanzando las presentaciones de los ponentes. Al final leeremos las preguntas y ellos responderán. Bueno, pues el micrófono es suyo. Muchas gracias de nuevo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, estimados colegas. Muchas gracias por brindarnos este espacio para charlar con ustedes, para hablarles brevemente de nuestro trabajo y de la sociología de la traducción, una de las líneas de investigación que estamos tratando de empujar y consolidar en la maestría en traducción del Colegio de México. Hemos dividido esta sesión en 2 grandes partes. En la primera, yo les presentaré una panorámica de la sociología de la traducción con base en las lecturas sugeridas y haré algunos comentarios sobre por qué se trata de una aproximación más bien burdiusiana, de ahí el título del seminario, y es decir, porque al final de cuentas se trata de uno de los sociólogos que más han aportado en términos de conceptos y metodologías para aquellos que estamos interesados en trabajar en esta área de la investigación que se llama sociología de la traducción. Pero bueno, o sea, me imagino que todos se habrán topado en algún momento con Bourdieu, sobre todo si están trabajando con fenómenos culturales. Después, terminaré mi intervención hablándoles un poco de mi propia experiencia con este marco teórico. En la medida de lo posible, trataré de ilustrar el tipo de preguntas, de datos y de interpretaciones que planteamos y desarrollamos en este enfoque, ¿no? En la segunda parte, la segunda gran parte, Andrés nos va a platicar un poco qué hizo en su tesis de maestría, la cual presentó y defendió en el otoño del 2019, y bueno, obviamente esta maestría se hizo dentro de este marco teórico. Voy a empezar a compartir mi pantalla, entonces me dicen si se ve bien, nada más hay que poner modo presentación y ya. Bien, para acompañar esta tarde pues les propusimos un par de textos. El primero fue la introducción de Micaela Wolf al volumen Constructing a Sociology of Translation, editado por la propia Wolf junto con Alejandra Fucari en 2007. En este volumen es en verdad uno de los primeros que bosquejan de qué se trata la sociología de la traducción y bueno, reúne a algunos de los autores que de formas más o menos intensas han trabajado esta área de investigación. Como uno de estos autores, pues nos encontramos a Maureen Guilleri, quien se dedica sobre todo a estudiar la interpretación en enclaves comunitarios médicos,
También nos encontramos con un artículo de la propia Woolf, que también trabaja la interpretación, pero ella más bien asume una perspectiva sociohistórica, pues se concentra en la forma en que se dio la interpretación durante el Imperio de los Habsburgo. También encontramos un texto de Len Bucelan, quien ha trabajado la traducción literaria en el ámbito editorial, a Theo Hermans, quien, a diferencia de todos estos teóricos, más bien lo que está tratando de proponer es a otro sociólogo, que es el sociólogo alemán, Niklas Neumann, pero no ha tenido tanto éxito, no ha sido tan recurrido, quizás porque en realidad es muy complejo, pero también por otra parte, pues porque escribe en alemán y pues definitivamente pues, se traducen al español más textos del francés y del inglés. Encontramos, asimismo, un artículo de Daniel Simeoni, que es un autor canónico, sobre todo cuando uno quiere trabajar esta noción tan escurridiza de Pierre Bourdieu, que es el hábitus. Y finalmente, a Giselle Sapiro, que fue una de las estrellas y colaboradoras, una de las alumnas de estrellas colaboradora de Bourdieu, que desde entonces y hasta ahora se ha revelado como una de las sociólogas más interesadas en estudiar las trayectorias de los textos y a la traducción. También es ella una de las pocas que realmente han estado interesadas en estudiar o en importar este aparato teórico a lo que sucede en América Latina. Para ello ha colaborado con Alejandro Duchovny y Gustavo Sora, y bueno, sobre todo se ha concentrado en tratar de ver qué pasa con la traducción de estos textos de ciencias sociales en francés al español, en este caso, pues al español argentino. Quisimos pues compartir con ustedes esta suerte de umbral de catálogo de autores y conceptos cuyos capítulos, pues bueno, les podemos compartir si así les interesara. Concretamente, ya por lo que se refiere a la introducción de Woolf, pues ahí podemos ver que ahí la autora delinea el terreno y los elementos que darán lugar a la sociología de la traducción y a su posicionamiento como subárea de investigación traductológica en los primeros años de este siglo XXI. Hay que señalar, dado que sabemos que más bien digamos que el público al que nos estamos dirigiendo esta tarde, pues más bien tienen como un interés más práctico, que este tipo de metodología más bien es algo que surge, digamos, en el ámbito disciplinar y no tanto en la práctica o en la profesión. Con ello, queremos decir que, a diferencia de otros enfoques que tratan de incidir en la forma en que se hacen las traducciones, proponiendo metodologías, herramientas, posibles soluciones de traducción, consideraciones que, con sus debidas distancias y matices, se han cobijado en el llamado giro lingüístico o el discursivo, el enfoque sociológico, emparentado a su vez de manera directa con el cultural, el histórico y el descriptivo, procura analizar las condiciones en las que se producen y se han llevado a cabo las traducciones. Se trata de formar otro tipo de animalitos, ya no estamos tan preocupados por formar traductores, sino por formar traductólogos, es decir, investigadores de traducción. ¿Qué significa esto? Pues para decirlo en unas cuantas palabras, significa que aquello que se construye como dato es distinto, que los elementos que vamos a contrastar, a comparar, son otros y que por lo tanto las preguntas que nos hacemos al mirar una traducción son también otras. ¿Cuáles son estas preguntas? Pues para expresarlo nuevamente también en pocas palabras, recurrimos a las preguntas clásicas de quién, qué se traduce, cómo, cuándo, para qué y por qué. Bien, si leyeron la introducción de Woolf, pues se dan cuenta de que ella agrupa estas preguntas en tres elementos que son de interés sociológicos y propone dividir estas aproximaciones sociológicas en tres grandes grupos, que desde ya les digo, se traslapan, es decir, o sea, no son excluyentes, sino que más bien uno cuando está proponiendo una investigación, pues va recurriendo a distintos tipos de sociologías, a distintos tipos de elementos. En el primer grupo, como pueden ver en la diapositiva, se sitúan los trabajos que se interesan en los agentes de traducción, razón por la cual se denomina sociología de los agentes. Se trata de, cito y traduzco, porque bueno, el texto estaba en inglés, teorías que ponen en primer plano la acción social. Conciben la vida social desde la perspectiva de las personas que actúan individualmente y que participan en los procesos sociales. En este contexto, los agentes que participan en el procedimiento de traducción se ponen de relieve desde diversos aspectos. Su actividad se analiza, por ejemplo, a la luz de la sociología de la profesión y la sociología de la literatura. Fin de cita. Aquí, la pregunta sobre quién hizo las traducciones implica considerar, claro está, a los traductores, pero dado que lo que estamos tratando de reconstruir son, además de los factores simbólicos y materiales de una traducción, esta constelación de agentividad que rodea la traducción, procuramos estudiar, además de la figura del traductor, a otros individuos con, digamos, distintos grados y tipos de agentividad en la traducción. ¿Qué individuos son estos? Pues el tipo de individuos y el tipo de agentividad claramente depende del tipo de traducción de la que estamos hablando. En el caso, por ejemplo, de la traducción de textos literarios que se publican como libro, como parte de una colección, es decir, como un producto editorial,
Tenemos al editor, al corrector, al revisor, al prologuista, al director de la colección, entre otros. Estos son los agentes de traducción que pudiéramos considerar como de cabecera a partir de la consolidación de la práctica editorial como una profesión. En etapas anteriores podemos observar bien la realización de distintas tareas editoriales por un solo agente, y pues de ahí la figura esta de el editor, impresor y librero, bien que la traducción se lleva a cabo por agentes que no necesariamente se identifican a sí mismos como traductores, además de otro tipo de incidentes, ¿no? Y de ejemplos. Las investigaciones centradas en los agentes destacan el papel activo, agentivo, de los individuos en el proceso de traducción y sobre todo en el hecho de que los agentes están insertos y sujetos ellos mismos a circunstancias contextuales determinadas que necesariamente inciden, afectan sus prácticas y sus productos. Como ejemplos de este tipo de trabajos, pues ahí les puse la portada de este volumen que trabajaron entre Jean Delisle y Judy Bosworth, en el cual precisamente estudian los traductores y estudian cómo contribuyeron a la configuración de ciertas lenguas nacionales o literaturas nacionales, pero también les puedo mencionar este otro proyecto en el que estuvimos involucradas junto con la Fundación de las Letras Mexicanas, que precisamente consistió en hacer una serie de lo que llamamos biografías traductológicas, es decir, esta serie de individuos que de alguna manera han traducido en México, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, una captura de pantalla de Aurelio Garzón del Camino, que fue un traductor exiliado, proveniente de España, y que, bueno, tradujo prácticamente toda la obra de Balzac, pero que desafortunadamente, pues murió en situaciones muy precarias, ¿no? Hay otra serie de biografías y pues los invito a que las visiten. Después, en el segundo grupo, tenemos a la llamada sociología del proceso de traducción. En este tipo de sociologías, lo que se analiza son los factores que condicionan, afectan y modifican la producción de una traducción. Entre estos factores se pueden considerar, cito y traduzco, las prácticas de traducción y los procedimientos de trabajo, los procedimientos de control de calidad, el proceso de redacción y revisión, y las relaciones continuas con el cliente y los agentes de financiación. Fin de cita. De ahí que una preocupación central en este tipo de trabajos sea el establecimiento de normas de traducción, cómo se llevan a cabo las traducciones, qué tipo de negociaciones, si se contacta al cliente, qué se le ofrece, qué no se le ofrece. Y bueno, como ejemplo de este tipo de trabajos, pues podemos mencionar este que hizo Kasia Koskinen para pensar o para estudiar cómo se lleva a cabo la traducción en la Unión Europea. Hay una tesis en la maestría del Colegio de México, hecha por Carmen Alejandra González, que precisamente estudió cómo se traducen las notas informativas en la jornada y en el país. Y finalmente también podríamos mencionar el trabajo de Esperanza Bielsa y Susan Basnet sobre la traducción global de noticias, y que definitivamente ya tiene un enfoque bordusiano. Después, la sociología del producto cultural es el tercer tipo de investigaciones. Aquí se reúnen los trabajos que problematizan la traducción como un producto cultural, con el potencial de colaborar en la conformación de una identidad, tener un papel social o de alguna ideología. En este grupo se parte de la premisa de que, cito y traduzco, los factores que operan en estos procesos de construcción son, en gran medida, impulsados y reorganizados socialmente dentro de redes sociales que condicionan la interacción muy específica de las diferentes agentes de mediación. Fin de cita. Como ejemplo de este tipo de trabajos, que obviamente son trabajos de un poco más grande aliento, Bourdieu nos menciona el número 144 de Art de la Recherche, que además es una revista fundada por Bourdieu, y bueno, este fue uno de los números que dirigieron entre Johan Heilborn y Giselle Sapiro, y bueno, que precisamente en la introducción están tratando de proponer, como pueden ver ahí en el título, la traducción literaria como un objeto sociológico. Para ellos, el análisis de las traducciones permite plantear precisamente un conjunto de preguntas que atañen al funcionamiento de los campos de producción cultural y a los intercambios internacionales, y que el hecho de tomar como objeto las prácticas de traducción literaria exige una doble ruptura. La primera de ellas sería con la aproximación hermenéutica del texto y sus transmutaciones, una aproximación que es más cercana a los trabajos traductológicos de corte lingüístico, filosófico o literario. Y la segunda ruptura tendría que ser con el análisis puramente económico de los intercambios transnacionales y las transferencias culturales. Fin de cita. Esta categorización, como les advertí al principio, en realidad no se pretende como limitante ni excluyente, sino que más bien nos sitúa frente a un amplio horizonte de posibilidades de investigación, pero también frente al reto de importar, adaptar y desarrollar conceptos y métodos para materializarlas. Como mencioné al principio, las teorías que se han visitado con estos propósitos son las de Bruno Latour, también otro sociólogo francés, Niklas Luhmann, empujado por Theo Hermans, y finalmente Pierre Bourdieu.
El segundo texto de las dos lecturas, digamos que ya acabé con la parte que se refiere a Woolf, ahora más bien les voy a hablar del segundo texto, que es el de Fruela Fernández. Incluye los 3 primeros capítulos del volumen llamado Espacios de Dominación, Espacios de Resistencia, Literatura y Traducción desde una Sociología Crítica, autorado por Fruela Fernández y que fue publicado en el 2014. Añadimos estas páginas porque, bueno, en realidad la sociología de la traducción se trata por lo general de una producción que se ha publicado casi toda en inglés y en francés, y bueno, este es uno de los primeros trabajos que se publican en español, y bueno, siempre es agradable leer cosas en español, sobre todo cuando se trata de textos teóricos, porque bueno, pues es una lengua más cercana, es nuestra lengua materna, pero sobre todo las elegimos por 3 razones. En primer lugar, porque en estos capítulos se retoman los conceptos burrusianos que hasta la fecha han sido más productivos en los estudios sociológicos de la traducción, es decir, el concepto de campo, capital, hábitus y lucio. Ahí les propongo una pequeña definición, pero en realidad lo que queremos aquí mostrarles en esta tarde pues es una panorámica muy amplia, ¿no? Y no andar precisamente en cada uno de estos conceptos. Hay además en las páginas de Fruela pues un recorrido suficiente por los enfoques sociológicos y del polisistema, los cuales pues tienen muchos puntos de contacto y sobre todo coinciden en acercarse a la traducción desde una perspectiva que podríamos considerar como relacional, es decir, que se toman en cuenta los factores económicos, sociales, culturales y políticos que también ya mencionamos para el texto de Woolf. En segundo lugar, lo elegimos porque a diferencia del texto de Woolf y de la introducción, el libro de Fruela enfatiza algo que es muy importante, ¿no? Sobre todo en los últimos años de la carrera de Bourdieu, que es el carácter crítico de la sociología que avanzó este sociólogo, ¿no? Incluso Fruela Fernández llega a decir, bueno, lo que se trata es de hacer análisis que nos sirvan como una defensa. Por lo que se refiere estrictamente a la intersección entre traducción y literatura, esta línea, digamos, esta postura crítica frente a lo que uno está haciendo y posicionarse críticamente como académico, fue desarrollado sobre todo por Pascal Casanova, otra tesista estrella de Pierre Bourdieu, quien en la República Mundial de las Letras, y de manera un tanto más condensada en un artículo que se llama Consagración y acumulación de capital literario, la traducción e intercambio desigual, que fue incluido en el número de Arc de la Recherche que les presenté hace algunos minutos. Hay que decir que este carácter y posicionamiento crítico hacia el quehacer económico es algo que yo estoy en lo que pienso todos los días, ¿no? Y definitivamente es una de las preguntas que les hago a los estudiantes cuando están tratando de decidir su tema de tesis. Les pregunto, bueno, ¿cuál es la pertinencia, cuál es la incidencia social de hacer este estudio en México hoy? En fin, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Finalmente, elegimos el texto de Fruela porque recurre a la sociología burrusiana de la traducción para abordar precisamente las implicaciones de la traducción de textos literarios. Una práctica, como ya mencionaron, pues es de mucho interés para los asistentes de este seminario. Al preguntarse, ¿existe la literatura universal? Fruela nos lleva a mirar la designación de universal, que sabemos no solo se restringe a la práctica literaria, sino también a la científica, académica y a la económica, como resultado de un proceso que, cito, legitima la desigualdad, que presenta como universal lo que solo es un elemento particular. Fin de cita. Por lo tanto, anota que es necesario considerar la literatura universal no como un objeto, un listado de autores traducidos y editados de una y otra vez en distintas colecciones, sino como una problemática, un conjunto de relaciones y una configuración, como el resultado de una serie de mecanismos que fabrican lo universal a partir de estructuras de distribución y recepción. Así, la perspectiva sociológica de, en este caso, la traducción literaria, le permite a Fruela destacar los vínculos entre lengua, literatura y nación, entre el campo literario, el campo político y de la propia internalización de esas instancias vía la traducción, y arrojar luz sobre cómo este proceso se lleva a cabo en una situación de asimetría y desigualdad. Situación que se revela más acentrada en la etapa superior de la globalización económica y cultural, en la cual observamos el establecimiento y consolidación de centros o capitales que dominan la dirección y lógica de los intercambios. Para el caso de la literatura traducida, tenemos, por ejemplo, a Frankfurt, que con su Feria Internacional del Libro se posiciona como la capital que legitima la visibilidad de los productos editoriales en el escaparate literario internacional. También podemos pensar en París, como el meridiano de Greenwich de la literatura traducida, pues históricamente, como sabemos, el francés ha sido una de las lenguas que ha mediado los viajes de los textos literarios que vienen del ruso, o cuando el español viaja hacia otras lenguas. Fruela subraya además la importancia del campo de recepción para la configuración del universal,
pues anota que este carácter es adjudicado a partir de los esquemas de percepción y selección de aquellos espacios nacionales que introducen a un texto, a un autor, una corriente estética, etcétera. En este punto podemos recordar la consideración más amplia de traducción que nos proponía Gideon Toury, quien señalaba que las traducciones son un hecho de la cultura meta. Bueno, esto es, digamos, la panorámica de estos dos textos que les propusimos y esperamos que les hayan parecido interesantes y que los inviten a seguir avanzando en este tipo de marco teórico. Pero bien, ahora les voy a hablar un poco más de mi trabajo, ¿no? Bien, por lo que respecta a este tipo de estudios en México, me atrevería a postular que la mayoría se han planteado en la maestría en traducción, pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Y solo me falta tener un poco más de acceso a esos otros trabajos. Mi propia experiencia con la sociología de la traducción empezó precisamente con mi doctorado, cuando trabajé en la traducción de las ediciones en español de Le Monde Diplomatique, publicadas en los años 80 en la Ciudad de México. Le Monde Diplomatique, muy rápidamente, porque pues no, en realidad es una publicación que goza de cierta presencia entre otros grupos, pero bueno, no tenemos por qué conocerla. Es un mensual de izquierda francés que se ha publicado en París desde 1954. De hecho, digamos, en la parte izquierda de la pantalla pueden ver la portada de la primera edición, ¿no? Y bueno, se trata de una publicación política de izquierda y ha tenido desde los años 70 ediciones internacionales, ediciones extranjeras que traducen de manera parcial o total el contenido de esta edición francesa. Mi primer acercamiento a este mensal fue en la maestría y tuvo un carácter discursivo contrastivo, pues a partir de un corpus de 100 títulos de editoriales traducidos al inglés, al español peninsular y al español argentino, analicé las estrategias dominantes de traducción y su relación con las funciones informativas y apelativas o de captación de este elemento periodístico. Para la tesis de la maestría, esto es antes de que de verdad me metiera con el enfoque sociológico, en realidad yo no tenía ni idea de que existía esto cuando hice mi maestría, recurrí a los datos tradicionales, ¿no? De texto fuente, texto meta y al contraste. En la diapositiva, por ejemplo, pueden ver un ejemplo de la adaptación, estrategia de traducción dominante en la edición inglesa de Le Monde Diplomatique y su contraste con la literalidad, la cual fue observada como tendencia de traducción dominante en las versiones al español. Tenemos así que para esta tesis, las preguntas de investigación eran del tipo, ¿cuáles son las estrategias de traducción más frecuentes en cada una de las ediciones en español y en inglés de Le Monde Diplomatique? ¿Y cuáles son las implicaciones discursivas de dichas estrategias de traducción, entre otras? Los datos de análisis, como ya mencioné, eran los títulos de las editoriales en su versión original en francés, en sus traducciones al español peninsular y al de Argentina y al inglés. Para el doctorado, tenía la intención de recurrir al análisis del discurso para explorar otros artículos traducidos de este mismo mensual. Sin embargo, las propias condiciones en las que se estaba produciendo la investigación traductológica en la Universidad de Manchester me lanzaron en la dirección sociológica. Ello implicó que si bien el objeto de investigación era muy parecido, las preguntas de investigación y los datos que utilicé para responderlas eran otros. La pregunta general de la investigación fue la que pueden ver en la diapositiva. Si quieren les doy algunos minutos para que lean esta pregunta muy amplia y que vean definitivamente cómo trato de recuperar ahí los conceptos de Bourdieu. Y bueno, para responder esta gran pregunta, pues se propusieron las siguientes preguntas específicas. Les voy a dar unos segundos para no cansarlos tanto. Pues bien, quizás no he terminado de leer todas, pero bueno, lo que trato de mostrar aquí es el contraste, ¿no? Entre el tipo de preguntas que se hacen cuando uno está abordando un texto traducido desde una perspectiva discursiva y en este caso ya cuando se trata de hacer lo mismo, pero desde una perspectiva sociológica. Definitivamente para responder a este tipo de preguntas, pues ya no podía acudir a este contraste entre texto fuente y textos metas, sino que pues me tuve que hacer una investigación documental, además de una serie de entrevistas para precisamente tratar de reconstruir el espacio social mexicano en el que surgieron las ediciones estudiadas. Tuve que dirigir la mirada a la compleja relación entre el campo periodístico y político mexicano de los años 80, el intercambio de capital simbólico y económico en que se sustentó dicha relación. Pues aquí obviamente las conclusiones son otras, ¿no? O sea, tuve que considerar la llegada de exiliados del Cono Sur a México, pues se reveló como un elemento definitivo de la traducción en estas ediciones, ya que fueron periodistas, profesores universitarios, científicos sociales quienes estuvieron a cargo de las traducciones. La presencia de estos agentes pues también se detecta en otras casas editoriales y bueno, es un tema que queda pendiente de estudio. Bien. Una vez terminada esta tesis, que mi colega Denise la invitó a que presentara en su seminario de análisis del discurso,
Y bueno, pues ya yo hice esta ponencia y me acuerdo que ella me preguntó, supongo que se esperaba otro tipo de investigación, y me dice, bueno, ¿por qué utilizar a Bourdieu para estudiar la traducción en Le Monde Diplomatique? Y yo lo que le respondí es que de otra manera no es posible, no era posible entender por qué se había traducido ese mensual, pues en el ethos de Le Monde Diplomatique y en la propia lógica decididamente económica de la internalización de la prensa, no encontramos los elementos suficientes como para entender la presencia de un mensual político en francés en un México en el que las publicaciones periódicas padecían la ausencia de lectores, la padecen aún ahora, el contubernio con el régimen político. No podías entender por qué algunos exiliados se lanzaron a traducir a pesar de los malos pagos o de la falta total de ellos, si no se tomaba en cuenta la ilusión de estos exiliados, es decir, su motivación para hacerse precisamente de un espacio para articular causas y consecuencias de la expulsión de sus países, espacio que fue habilitado en gran medida gracias a la traducción. En este mismo sentido, quisiera concluir la primera gran parte de esta sesión, pues no quiero decir que el enfoque sociológico de la traducción resuelve todas las preguntas que emanan de los fenómenos traductológicos. Lo que quiero decir, a partir de los conceptos de Bourdieu, podemos proponer una narrativa para entender el surgimiento, la trayectoria y solución de ciertos productos, prácticas, procesos y agentes de traducción. La medida en la que este enfoque empata o no con otros que privilegian, por ejemplo, la dimensión textual, la dimensión discursiva, cognitiva o profesional de la traducción, es tema y pauta para otras muchas investigaciones. Muchas gracias. Y ahora pues les cedo la palabra a Andrés. Hola, buenas tardes a todos. Creo que se escucha bien, ¿verdad? De repente hay ruido ambiental, pero espero que mi voz sea más fuerte que el ruido. Bueno, después de esta introducción que dio la doctora Tania sobre qué es esa perspectiva sociológica de los estudios de traducción, y bueno, conforme a los documentos que les enviamos también, yo quisiera compartir un poco de lo que fue una parte de mi investigación, de la tesis de maestría, ¿no? Entonces, para ello voy a hablar primera y someramente de las motivaciones de esta tesis, luego un poco como el marco justo teórico que la orienta, que parte de esta perspectiva sociológica. Después, muy rápido, lo que sí envié, que era esta parte de la prensa mexicana en el siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XIX, y finalmente uno de los capítulos de mi tesis, ¿no? Que tiene que ver con los textos que están traducidos del francés y por qué estos textos y cómo ayudó esta orientación y qué resultados arrojó, ¿no? Sí tengo aquí una presentación, pero es como prácticamente para ilustrar. A ver, entonces, creo que aquí se va a ver. Sí se ve, ¿verdad? Creo. Sí. Lo único es que ahí la ven, ¿sí, verdad? Sí. Creo que... Y solo si le puedes poner el modo presentación abajo para... Sí, es que como tengo un documento, si la... Ah, ok, bueno. Se me quita el documento, ya vi. Sí, ok. Pero así ya la ven, ¿no? Ya le agrandé un poco más. Entonces, digo. Sí, ya se ve mejor, sí. Ajá. Gracias. De todos modos, digo, no es tanto que... Es nada más como apoyo ilustrativo, ¿no? Bien, entonces, un poco empiezo como la motivación de esta tesis, ¿no? Tiene una motivación que surgió a partir de la maestría, ¿no? Que tengo como estudiante, y que es esta orientación justo, ¿no? De la que ya habló la profesora Tania. Y el otro motivo, un poco más personal, pero no deja de ser académico, era el interés que yo tenía ya por el siglo XIX mexicano, ¿no? Su literatura y por ende la prensa de ese momento. De esta prensa y de estas publicaciones, yo ya tenía explorada la época ilustrada, así se llama, que es un semanario de fines del siglo XIX, porque en mi tesis de licenciatura trabajé con una novela que está ahí publicada, ¿no? Que es Baile Cochino de José Tomás de Cuéllar, que aparece ahí ilustrada justamente. Entonces, pues quise como conjuntar este nuevo interés de la sociología de la traducción, y de ahí surgió esta investigación, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos que hice fue revisar
los números disponibles de la época ilustrada, ¿no? Que cubren de 1883 a 1884, salía cada lunes, ¿no? Por eso es un semanario. Y bueno, me di cuenta entonces de que había bastantes traducciones. En unos momentos voy a dar como más datos, pero algo que pues con lo que ya podía trabajar era que venían, ahí está la portada del primer número, ¿no? De la época ilustrada, pero que las traducciones provenían sobre todo del francés, lo cual era un poco evidente por razones que ahorita expondré, y lo que no era tan evidente era que el segundo conjunto de textos pertenecía a textos originales en alemán, ¿no? El segundo más abundante conjunto de textos. Entonces estas dos cosas, pues para mí fueron como puntos de partida para saber qué quería hacer de mi investigación, ¿no? Entonces ese primer paso fue sacar el catálogo de todas estas traducciones que aparecían en la época ilustrada y después comenzar a indagar en sus traductores de lo que me llamó la atención, ¿no? Recordemos, como un poco ya también lo habló la profesora Tania, que una parte de la sociología de la traducción tiene que ver con esta búsqueda de agentes, ¿no? Para saber quiénes realizan la traducción, ¿no? Y un poco también eso delinea, ¿no? Como motivos, causas, ¿no? Cómo está involucrado esto. Entonces, para ello, pues la sociología de la traducción fue como un marco, pues, bastante útil. Y además de usar Bourdieu, de quien ya se habló, también usé a un teórico de la traducción que se llama André Lefebvre, que en 1992 publica Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, un libro bastante interesante, y de ahí saqué, de ahí utilizo en la investigación conceptos como reescritura, mecenazgo y poética, que explicaré brevemente para tener una idea de esto, ¿no? Y una idea también, ¿no? La idea de usar el trabajo de André Lefebvre era también para legitimar lo que empezamos a hacer en los estudios de traducción desde acá, desde México, ¿no? No solamente utilizar a sociólogos, ¿no? Porque al final Bourdieu era eso, un sociólogo solamente, ¿no? Sino también ya utilizar a académicos que se dedicaban al estudio propio de la traducción, ¿no? Y particular. Entonces, para ello, Lefebvre ve la literatura como un subsistema social de un sistema más amplio llamado cultura, ¿no? En este sistema, más bien en este subsistema que es la literatura, existen dos factores que la controlan, por llamarlo, ¿no? De un modo. Hay un factor interno que corresponde a profesionales, es decir, otros escritores, académicos, críticos literarios, ¿no? Que a su vez van a estar ellos constreñidos por la poética y la ideología, ¿no? ¿Qué es en lo que en un momento se considera como un poema en prosa? ¿Qué es lo que en otro momento se considera prosa poética, etcétera? Y la ideología, pues bueno, tiene que ver obviamente con visiones de mundo compartidas. Aparte de este factor interno que controla la literatura, hay otro que es un factor externo, ¿no? Esto quiere decir restricciones que vienen de fuera imponen sus parámetros, ¿no? De ahí surge este concepto que se llama mecenazgo, o es decir, los poderes que promueven, obstaculizan la lectura, la escritura y la reescritura de algún tipo de literatura, ¿no? Sin importar cuál es, pero estos poderes que vienen de fuera, no propiamente de lo literario, ¿no? De ahí, pues, el mecenazgo se compone de tres partes, ¿no? Un aspecto ideológico, un aspecto económico y un aspecto social o de estatus, ¿no? Rápidamente, ¿qué son estos aspectos? Pues el ideológico, como ya lo dije un poco, son estas visiones de mundo compartidas, ¿no? El económico es un poco más evidente, quiere decir, pues, para publicar hay que tener dinero, ¿no? Hay que tener los recursos. Y el estatus social refiere como a esta forma en la que una persona es vista ya también desde lo social, ¿no? En este caso, como uno es visto como escritor, como traductor, etcétera. Esto quiere decir que conforme uno va dando a conocer sus obras, y si esas obras reciben reconocimiento de otros pares, ese estatus social va creciendo y entonces, en un ejemplo muy práctico, ¿no? Si alguno de ustedes, o bueno, más bien,
por decir cualquier persona es aspirante a escritor, publica un primer libro, gana un premio, obviamente ese premio le va a ser más fácil que publique un segundo libro, ¿no? A que si es ignorado. Entonces, esa es otra de las partes de las restricciones externas que componen ese mecenazgo, ¿no? Como pueden oír, tiene ciertas correspondencias con lo que Bourdieu apuntaba como campo y capitales, ¿no? Pero aquí ya está más orientado propiamente a la literatura y a la traducción, ¿no? Entonces, este marco para mí fue importante porque de esa forma pude explicar ciertos fenómenos que yo pude ir viendo a lo largo de la investigación. Y bueno, como podrán haber leído, si revisaron el documento, está este panorama de la prensa ilustrada en el siglo XIX en México, ¿no? Sobre todo de la segunda mitad, donde lo que quiero destacar ahorita solamente o para recordar es que la traducción se vuelve una parte regular de las revistas y semanarios del siglo XIX mexicano, ¿no? Es un componente, si no esencial, sí va a ser importante a lo largo de todo el siglo XIX y sobre todo también se tiene que destacar que es importante como, digamos, como una estrategia publicitaria también, ¿no? Tener los autores más reconocidos, autores europeos, autores de otros lados, significaba para los editores ventas más seguras, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque también recordemos que para el siglo XIX las personas que podían leer realmente eran pocas, ¿no? Entonces, las personas que además tenían ese poder de compra eran aún menos, ¿no? Pero, pues se trataba de vender estos nuevos productos y las imágenes y las traducciones van a ser muy, muy importantes para esta función, digamos, de mercado, ¿no? Por ello, la prensa ilustrada se vuelve un formato como altamente valorado, ¿no? Las ilustraciones van a tener mucha popularidad. Siempre, a mí me encanta como toda esta parte de la investigación porque siempre es como un poco posicionarte en esa mirada, desde esa perspectiva, porque recordemos que pues nosotros prácticamente ya nacimos en un mundo lleno de imágenes por todos lados, ¿no? Imágenes impresas, imágenes en pantallas, imágenes en nuestra mano con el celular, todo, ¿no? No podemos como pensar en este mundo sin ello, ¿no? Pero recordemos que para entonces, o sea, ni siquiera había fotos, ¿no? No hay como tal, en algún momento no hay postales, no hay nada, y entonces ver una imagen, aunque fuera en blanco y negro, impresa, no en tinta, era como todo un descubrimiento para entonces, ¿no? De ahí es que se vuelve tan popular, y sobre todo para la clase ilustrada, ¿no? Que aspiraba a este progreso, a ser como lo civilizado que ellos llamaban. También con ello, con las traducciones, con las ilustraciones, surgen nuevos agentes, ¿no? Y esto es importante porque si bien no siempre van a estar profesionalizados, con esto quiero decir que no recibieron una formación, ¿no? Como tal, pues es gente que va a aplicar sus conocimientos, ¿no? Y que va a aprender también sobre la marcha todas estas nuevas ocupaciones que surgen a partir del campo editorial, ¿no? Que va ahí en nacimiento y en consolidación. Perdón. Entonces, bueno, esto es como lo relevante también para esta investigación sobre la prensa y la prensa ilustrada. Y en cuanto a la justificación, ¿no? Lo que yo quería es que, pues, conocer cómo estudiar las traducciones en la prensa decimonónica del país, pues representa un esfuerzo por abonar en la historia cultural, ¿no? Y más concretamente en las prácticas, a veces no solo traductoras, sino también lectoras, ¿no? Y en la conformación de tradiciones literarias y de producción e intercambio de conocimientos, ¿no? Que así fue, de hecho, ¿no? En el alemán, cuando les digo, este conjunto de textos que había traducidos del alemán, me permitió como hacer toda una investigación sobre cómo es que la tradición literaria alemana pues va un poco consolidándose en el país y cómo depende no solamente de lo cultural, sino también de lo económico y de lo político. Y respecto al francés, más bien aquí me concentré en unos textos que eran particulares respecto a los demás, ¿no? Porque al final la época ilustrada, el semanario, es esencialmente literario, ¿no? Están las ilustraciones, las caricaturas, sí, pero los textos son prácticamente todos literarios.
Del catálogo que decía que le saqué, hubo 152 elementos distintos traducidos. Ahorita más adelante en una tabla verán por qué les llamo elementos y no todos solamente textos, ¿no? En los números consultados, pero, y aquí va otra cosa importante, es que solamente de esos 152, solamente en 29 aparece algún traductor o traductora en el semanario, ¿no? Entonces aquí ya vamos viendo también que las traducciones formaban una parte importante de este semanario y de varias otras publicaciones periódicas, pero eso no quería decir que los traductores siempre fueran importantes, ¿no? Muy bien, entonces paso ya como al caso Flammarion, ¿no? Y que tiene que ver con el francés. En el caso del francés nos sorprende que sea la mayor parte de los textos traducidos que vengan de esta lengua, porque el francés ya formaba parte del capital lingüístico de los traductores mexicanos, ¿no? Francia ya tenía desde pues prácticamente la Revolución, ¿no? Francesa, se convirtió como en un centro muy importante, urbano, pero también como modelo de progreso, de civilización, ¿no? Para todo el mundo. Y en Hispanoamérica, pues no fue la excepción, ¿no? No solamente en lo que hoy es México, sino también hacia el sur. Francia tuvo una enorme influencia durante el siglo XIX y parte todavía del siglo XX, ¿no? Algo que ya no nos tocó igual, pero que sí todavía nos quedan los remanentes y hay muchas cosas que existen en la actualidad en la cual podemos ver esa impronta francesa, ¿no? Entonces, para este fin del siglo XIX, el francés formaba ya parte del capital lingüístico de los traductores mexicanos, ¿no? El dominio del francés, lo que es diferente del alemán, ¿no? En el alemán más bien tuvo que ir poco a poco a cuentagotas, ¿no? Para ir formando primeros traductores desde aquí, y cuando ya el francés ya era como una lengua muy establecida, ¿no? El dominio francés incluso se puede verificar en el mercado editorial de ese entonces, ¿no? En París se imprimían muchísimas traducciones, no solamente eran los libros y revistas francesas, sino también traducciones hacia varios idiomas, entre ellos el español, ¿no? Y aquí en esta tabla pueden ver, ¿no? Como los textos traducidos que están en francés, ¿no? Les decía tipos de texto, ¿por qué? Porque, pues, bueno, yo identifico estos 5, ¿no? Hay textos narrativos, hay documentos autógrafos, ahorita les enseño un ejemplo, hay caricaturas, hay poemas y hay citas, ¿no? Las caricaturas es justo eso, ¿no? Lo que conocen como una caricatura política, venían también traducidas del francés, ¿no? En este caso, 14 caricaturas traducidas del francés. De textos narrativos 25, de documentos autógrafos 24, de poemas 5 y citas de escritores o filósofos o incluso políticos, vienen tan solo 2 del francés, ¿no? De estos textos narrativos, que son 25, 18 correspondían a textos de Camille Flammarion. Camille Flammarion fue un divulgador y astrónomo francés, del cual hablaré un poquito más en breve, pero bueno, esto también era algo que me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué había tantos textos de Camille Flammarion que además destacaban de los otros textos que son novelas o cuentos, ¿no? En el caso de los documentos autógrafos, aquí les pongo como un ejemplo, realmente era esto, ¿no? Era una reproducción autógrafo, manuscrita, de notas de algunos escritores, también filósofos, políticos, gente en ese momento reconocida, que se plasmaban incluso en el idioma original, y al final del número del semanario se incluían las traducciones, ¿no? En este caso, en grande, podemos ver, bueno, incluso ahí, creo que sí se alcanza a ver por lo menos el título que dice de par le roi, ¿no? Por el rey, y es un autógrafo de Luis XVI, ¿no? Y en chiquito, aunque no se alcance a ver mucho, pero digo, esa es la manera, esto es una reproducción del semanario, ¿no? De la época ilustrada, por eso ven la marca de agua de la Hemeroteca Nacional Digital, porque así venía la página, ¿no? En chiquito viene una, por ejemplo, una invitación de Goethe, ¿no? De Goethe a un señor, lo invita a tomar el té. Voy a poner tantito en pantalla completa para que lo puedan apreciar mejor y lo vuelvo a minimizar, ¿no? Ahí creo que lo pueden ver un poco más, por lo menos la firma del Goethe, ¿no? Obviamente esto es una notita en alemán, ¿no? Al señor A, y es una invitación a, pues a como a comer, ¿no? Que era la comida y el té después, ¿no?
Entonces realmente, si se dan cuenta, a veces son incluso así como autógrafos pues mundanos, diríamos de alguna forma, ¿no? No es como que sea un documento forzosamente político como sí lo es el del Luis XVI, pero también esto nos da cuenta como del capital cultural, ¿no? Que se tenía y del que se esperaba, ¿no? Se esperaba que los lectores de este semanario supieran quién es Goethe, por lo menos, ¿no? No te van a explicar quién es, sino ya te incluían productos de todos estos autores o personajes reconocidos, ¿no? Respecto a los traductores de francés que vienen explicitados en la época ilustrada, realmente solo se mencionan 4, ¿no? Andrés Bello, el reconocido escritor venezolano, y Isabel Prieto de Landázuri, que era una escritora nativa aquí en México, llegada de España, pero que en México tuvo mucha fama, de las pocas mujeres muy, muy reconocidas en ese momento, ¿no? Porque escritoras mujeres había bastantes, aunque a veces se piense que no. Sí las había, pero reconocidas mucho menos, ¿no? Isabel Prieto de Landázuri incluso es la única mujer que Vicente Riva Palacio incluye en su Parnaso Mexicano de Escritores, ¿no? Entonces, ella también traductora. Y los otros 2 traductores que aparecen son Manuel de la Sierra y Manuel B. Juárez, de los cuales no puedo encontrar tantos datos porque ellos son parte de la redacción de del propio semanario, pero realmente, incluso en una búsqueda en prensa, casi no hay datos de ellos, ¿no? Entonces, aquí podemos constatar, ¿no? Un par de cosas. Una, que salías mencionado también como traductor si eras alguien reconocido, ¿no? Porque hablar en ese momento también de derechos es todavía... Esa discusión va a empezar sí en el siglo XIX, pero no se extiende tanto, ¿no? Entonces Isabel Prieto de Landázuri y Andrés Bello, pues son escritores para el momento muy reconocidos, por lo cual cuando se toman sus traducciones, obviamente se mencionan. Y en el caso de Manuel de la Sierra y Manuel B. Juárez, pues se trata más bien de gente de la redacción de la propia revista o del propio semanario, ¿no? Entonces, que obviamente, si ellos son parte de la redacción, consideraban importante mencionarse, ¿no? Y además, sobre todo, mencionar a veces la exclusividad de la traducción, ¿no? Traducción, así aparece a veces la leyenda, traducida exclusivamente para la época ilustrada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y por qué además, si no se mencionan los traductores, sí aparece siempre que se trata de una traducción? Pues para mí tiene que ver con ese momento en el que, pues tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no? Pero ahí en ese momento la valoración de la traducción es lo importante, ¿no? Esto es una traducción, esto viene de otro lado, hay que hacerlo evidente, contra la valoración de los agentes que daba relegada, ¿no? O sea, no importa quién tradujo, el chiste es que tú lo estás leyendo en una lengua que tú conoces, ¿no? Ahora, pues sí ha habido avances, creo, grandes, importantes, pero igual muchas veces sigue siendo un poco relegada la figura del traductor, ¿no? Para mí en la primera clase que tuve con la profesora Tania, una de sus preguntas que me sorprendió mucho, y creo que a varios de mis compañeros también, fue cuando nos dijo, bueno, ¿y quiénes son sus traductores favoritos, no? Uno tiene así a veces su nómina de escritores favoritos, cineastas favoritos, músicos favoritos, etcétera, pero cuando te dicen tus traductores favoritos, muy pocas personas pueden dar una respuesta como con lista y todo, ¿no? Sí, tal, y él, ella, y traducen a estos autores y todo, ¿no? Entonces realmente como vemos, ¿no? Pues para ese momento incluso muchas veces ni siquiera aparecían mencionados, ¿no? Ahora un poco más, pero recordemos que también hay prácticas de ciertas editoriales en las que no le dan el crédito a los traductores, ¿no? En fin, cierro este breve paréntesis y vuelvo a esta investigación, ¿no? Les contaba que estos 18 textos de Camille Flammarion que aparecen eran distintos porque hablaban de astronomía, ¿no? De ciencia, pero en concreto de astronomía. ¿Qué pasa entonces? Que para mi investigación, para poder pues completarla mejor, tenía también que saber cuál era la posición de la ciencia en el siglo XIX y de la ciencia aquí en el país, ¿no? ¿Por qué incluir textos científicos en un semanario pues supuestamente literario que solamente había publicado novelas, cuentos, poemas, y de repente surge esta serie de
textos con temas científicos. Pues bueno, como para resumirlo rápido, ¿no? La ciencia en el siglo XIX cambia en el sentido de que se vuelve parte de la discusión pública, ¿no? Nunca antes la ciencia se había discutido tanto, se había comentado tanto como en el siglo XIX, y esto es un fenómeno que lo propicia la proliferación de tantos impresos, ¿no? Folletos, periódicos, revistas, libros, y el lugar predominante que la ciencia ocupa en el siglo XIX como un modelo de progreso basado en evidencia, ¿no? Recordemos que el siglo XIX está muy preocupado por ese progreso de la civilización, ¿no? Y entonces para ello, pues, lo científico va a ser como lo primordial, lo esencial, ¿no? Con ello también recordemos, ¿no? Aprovecho siempre para recordar que la ciencia también es una construcción social que va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces las verdades que ahora nosotros tenemos, probablemente en 100 años puedan ser objetadas, ¿no? Entonces, siempre creo que es importante también tener en mente este razonamiento, sobre todo cuando se hace una investigación, porque muchas veces pareciera, ¿no? que la ciencia es como incontestable, ¿no? Pero justamente el conocimiento y la producción científica se enriquecen por esto, ¿no? Porque cambian, porque tenemos nuevos datos, todo, ¿no? De ahí en el siglo XIX la divulgación científica se vuelve imperativa, ¿no? Y de hecho la divulgación se puede incluso ver desde ciertas perspectivas como un tipo de traducción, ¿no? Jacobson en sus tipos de traducciones lo diría que es una traducción intralingüística, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso de divulgación, pues lo que uno trata de hacer es como un contenido que tiene términos y que tiene vocabulario complejo, datos no manejables, ¿no? Se vuelve algo más sencillo para cualquier lector, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que la divulgación también pueda ser vista como una traducción. Entonces, digamos que la figura de un divulgador traductor es doble, ¿no? No solamente está haciendo este paso de lo complejo a lo más sencillo, sino que además lo va a hacer en otro código, ¿no? En otro código ya, pues, de otra lengua, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que divulgadores y traductores para el siglo XIX se vuelven entonces los grandes mediadores de la ciencia, ¿no? Y en parte también de la cultura. Lo que sí se debe destacar es que también para el momento no están profesionalizados, ¿no? No hay alguien o sea, hay mucha gente que se dedicó a la divulgación que no tiene una formación científica como tal, ¿no? Así como también hubo científicos que les gustó también realizar esta labor. Y bueno, entonces también el siglo XIX es un gran siglo de divulgación científica. De aquí también lo importante es que entonces la ciencia se convierte en algo muy popular, ¿no? Tan popular que los criterios de las editoriales comienzan a oscilar como entre el deber, ¿no? Es decir, esto que hablaba de las restricciones ideológicas y poéticas, ¿no? ¿Qué sí se puede publicar? ¿Qué es algo digno de publicarse? ¿Qué es literario? Etcétera. Y la aceptación de fuera, es decir, sobre todo criterios económicos, ¿no? ¿Qué es esto esencialmente? Lo que el lector busca, lo que el lector quiere, por qué va a pagar el lector, ¿no? Entonces la ciencia se convierte también en un producto, en una mercancía, y pues de hecho la divulgación científica es responsable en gran medida del éxito comercial de editoriales que seguramente les sonarán familiares, como Hachette y Larousse, ¿no? Hachette y Larousse se vuelven como en un principio grandes casas editoriales gracias a la divulgación científica, ¿no? Gracias a los contenidos que se publicaban, y también la editorial Flammarion, que no tiene presencia acá, pero todavía en Francia la tiene, y bueno, Flammarion es una editorial fundada por el hermano de Camille, Ernest, ¿no? ¿Y por qué también en un principio? Pues porque se da cuenta que es más fácil Camille que se quede en familia, ¿no? Y que ellos comercialicen su propio trabajo a que lo venda a otras editoriales, ¿no? Entonces, esta red de datos, les digo, se va haciendo también interesante porque nos da una idea también de cómo la práctica traductora puede modificar varias cosas, ¿no? Y en el caso de lo editorial, también qué otras perspectivas surgen de ella, ¿no? Y cómo se reflexiona también sobre la traducción. Así que aquí lo que teníamos antes solo como editores e impresores, de repente se vuelve ya también una red que incluye divulgadores y traductores, ¿no? Todo esto generaba pues ganancias económicas y además contribuía al sentido social de progreso en la puesta de venta de contenidos científicos, ¿no?
Y aquí está, ¿no?, una de las razones por las que podemos pensar que en México se publica en la época ilustrada esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ciencia era un poco sinónimo de progreso y porque civilización significaba un público culto, ¿no? Culto, cultivado, que supiera no solamente de lo literario, lo estético, lo bello, sino también de lo científico, ¿no? En México va a ser hasta la segunda mitad del siglo XIX donde la ciencia tenga un empuje más organizado, ¿no? Y pues bueno, de ahí que pues Camille Flammarion tenga como una relevancia, ¿no?, y una presencia bastante importante. A lo largo del siglo XIX la astronomía también se convirtió en una disciplina cada vez más autónoma y respetada en el país, y de ahí que podamos pues colegir que pues era importante que la gente supiera estos datos, ¿no? Ahora nosotros igual nos pueden decir fácilmente como ¿cuál es el sistema solar? Y lo respondemos, ¿no?, casi sin pensarlo. Pero para ese entonces son conocimientos que se van afianzando, ¿no? De hecho, los textos que aparecen de estos 18 textos, hay cada uno dedicado al Sol, la Luna, la Tierra y después los planetas, excepto Plutón, porque para el momento Plutón no había sido descubierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo la traducción ayuda a esta circulación también del conocimiento y no solamente de lo literal, ¿no? Finalmente, ¿no?, para ir cerrando, ya de estos 18 textos, pues no tenían traductores consignados y a mí me interesaba saber de dónde venían, ¿no? Si venían de otras publicaciones periódicas, si venían de un libro. Y finalmente fui rastreando el origen de estos 18 textos y logré localizarlos en el volumen justamente de la colección de Hachette, Las Maravillas Celestes, en la traducción de 1866 de un desconocido llamado E. Corona Martínez, ¿no? Y digo desconocido porque igual tampoco pude encontrar más datos de él, solamente algunas otras traducciones, pero desafortunadamente no sabemos más de él, ¿no? O sea, no tiene como, no pareciera que es un escritor como con obra propia, como solía suceder, ¿no? Entonces, digamos que parece que esta es una figura que se dedicaba exclusivamente a la traducción, al menos con los datos disponibles, ¿no? Lo cual ya también pues da luz sobre el cambio también y cómo se va profesionalizando más la práctica traductora, porque antes traducían solamente pues quienes ya eran escritores, quienes ya tenían, ¿no?, como, por lo menos para los impresos, ¿no? Y bueno, de ahí en la investigación lo que yo quise ver también era como, pues un poco cómo es que Camille Flammarion en México tiene relevancia, ¿no? ¿Por qué incluirlo a un autor que está publicando desde la primera mitad del siglo XIX? ¿Por qué incluirlo en un semanario mexicano, no? Y es que sucede que Camille Flammarion en México tuvo una recepción muy amplia, ¿no? Para ello, en la Hemeroteca Nacional Digital de México busqué Flammarion desde el 1 de enero de 1870 hasta 31 de diciembre de 1890 y me salieron bastantes resultados, más de 200 de hecho, ¿no? En resumen, Flammarion aparece en México en los periódicos como un autor, ¿no? Es decir, también esos textos que aparecen aquí son traducidos, se le reseñan sus libros, también es tema noticioso, incluso hay ahí por ahí como Flammarion se casa, ¿no? Y una descripción de su boda y todo, ¿no? Y también como manera de referencia o de autoridad, ¿no? Es decir, alguien que decía como, ya lo dijo el sabio francés Flammarion, ¿no? Esto es así y así y así, ¿no? Lo que es como importante y por lo que también me pareció curioso rescatarlo, es que probablemente a muy pocos les suene a ustedes ya Camille Flammarion, ¿no? Cuando fue una figura tan grande, incluso entrado el siglo XX. ¿Y por qué? Porque tiene que ver también con estos cambios de paradigmas en la ciencia, ¿no? Lo que decía, obviamente lo que Flammarion en su momento divulgaba ya no es lo que nosotros sabemos, ¿no? El nuevo conocimiento que tenemos. Pero aún así, bueno, incluso si ustedes buscan como en sitios de internet, hay gente que te vende libros porque eran bellamente ilustrados y todo, ¿no? Y así. Entonces sigue siendo, bueno, pues un objeto como de colección, ¿no? Para ello, en esta búsqueda de Flammarion, su recepción en México, logré también encontrar a Santiago Sierra, el hermano de Justo Sierra, que fue uno de los traductores de Flammarion en el país, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? La investigación ya para concluir, lo que me va arrojando es esto, ¿no? Esta red de personas con nombre, agentes, que
por su labor, ¿no? Componen todas estas redes editoriales, ¿no? Redes de impresos, que muchas veces parece obviado, ¿no? De repente parece uno dice, bueno, y lo escribimos así, ¿no? Se publicó tal semanario. Bueno, sí se publicó, pero no pasó solo, ¿no? Entonces, al esclarecer sobre quiénes fueron los que lo hicieron, que estos agentes salgan a la luz, pues me parece que es también desde, pues, esta perspectiva sociológica un aporte a la historia de la traducción en México, ¿no? Si bien de manera pequeña, mínimo, pero bueno, también esto vaya dando luz sobre esta parte que ha sido muy poco trabajada, ¿no? Realmente en el país de la historia de la traducción pues aquí, en nuestro país, y también sobre cómo se va conformando el campo editorial, ¿no? Lo rico de justo de hacer los estudios de traducción es que vas descubriendo bastantes cosas, ¿no? No te limitas solamente a la traducción. Y en este descubrimiento, además, pues uno con sus resultados, me parece que aparte de los aportes que pueda dar, junto con sus limitaciones, se ven nuevas formas de estudiar la traducción, los agentes, los medios, ¿no? Y esto sirve sobre todo como un punto de partida para otras investigaciones, ¿no? Entonces, eso me parece que es como muy valioso, no lo digo solo por mí, sino sobre las investigaciones en general, porque de repente hay veces que ciertos estudiantes tienden a minimizar lo que hacen, o como pues no descubrí nada grande, y pues no siempre va a ser así, ¿no? Sino es más bien que tú le des luz a algo que no estaba antes ahí, ¿no? Nadie había hecho, por ejemplo, un catálogo de traducciones de este semanario, y ahora está. Y pues ahora, por ejemplo, a lo mejor si ustedes están más interesados en ejercicios comparativos y todo, se podrá hacer, ¿no? Están ahí, está disponible el material, está el listado y uno puede como ir enriqueciendo estas investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tania y al maestro Andrés. Muy aparte interesantes, bastante reveladoras para muchos de nosotros el contenido de sus trabajos. Bueno, voy leyendo algunos de los comentarios que han puesto aquí en el chat. A ver, empiezo de Mayra Velázquez, supongo. Dice, para el doctor Andrés Ramos, ¿qué tan activa es la traducción literaria francés-español en México? ¿Continúan siendo traductores de otros países latinoamericanos? ¿O hay más presencia ahora de traductores mexicanos? No sé si. Sí, creo que tengo una parte de la respuesta, pero también la doctora Tania seguramente tiene otra. Pues como traducción literaria tal cual en México es activa, pero no, me parece que no lo suficiente, ¿no? Realmente lo que nos llega más de traducciones, pues, del francés, ¿no? Porque a veces también recuerden que tendemos a pensar que solamente es Francia, pero está toda la francofonía y entonces de repente también en los países en Latinoamérica que se habla francés sí hay traductores también de Latinoamérica y también mexicanos, pero sí, o sea, sí sigue teniendo más relevancia en España y en Argentina, justo como mencionan, ¿no? Hay traductores de otros países latinoamericanos. Entonces, esto no quiere decir que no haya traductores del francés, sino que más bien en México los traductores mexicanos del francés creo que están mucho más empleados en otro tipo de textos, ¿no? En textos de divulgación, en textos científicos, en textos educativos, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso, pues ahí yo puedo decir, ¿no? Yo he traducido libros de francés, pero son libros pues de, por ejemplo, de comunicación organizacional, de seguridad económica, etcétera, ¿no? No como tal literarios. Sí, definitivamente, pero creo que también hay que considerar, bueno, estoy de acuerdo con Andrés y también hay que considerar por otra parte estos pequeños esfuerzos que hacen las editoriales independientes que sí ya están proponiendo la traducción, digamos, local de estos textos que no solo provienen del hexágono, sino también de otros países francófonos. Uh-huh. Gracias. Perfecto, gracias.
Seguimos, bueno, comenta aquí la doctora Kalinka, dice muy claro y acertada la explicación de la importancia del conocimiento científico de la ciencia en desarrollo en el siglo XIX y el inicio de la divulgación científica en México. Actualmente se usa el término positivismo, que si bien tiene una intención de crítica, también es usado en un sentido negativo para denominar lo que tiene que ver con el quehacer investigativo sistemático para generar conocimiento. Bueno, Lucero Paredes pregunta, ¿dónde se puede leer la tesis a la que hacía referencia el maestro Andrés? Se pueden leer ya en el, ya verifiqué, ya está ahora sí. En la biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México hay acceso virtual, ¿no? No sé, creo que después podemos hablarlo si se pueden como enviar el link directo o algo, pero si no, o sea, se entra como, pues en Google buscan Biblioteca del Colegio de México, les va a abrir la página y ahí viene un buscador, incluso en el buscador pueden ponerle ahí solamente tesis, y si ponen Andrés Ramos García, pues les va a salir, ¿no? O sea, mi tesis. De cualquier forma, pues no sé, ahorita hablo con la profesora Tania, o como digan, y probablemente se les pueda mandar el link, ¿no? El link directo para que sea más fácil. Sí, estaría excelente. Sí, sí, porque al leer bueno, me permito acotar aquí un poco el índice, ¿no? De la tesis, del texto que mandaste, ya no, pues está bastante interesante, bastante como para leerlo con gusto y bueno, nada más nos mandaste una pruebita, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos dice Lucrecia Orenzans, súper interesante el tema y las lecturas, mil gracias. Sé que el principal interés de ustedes es académico, de investigación traductológica, pero mi duda es si podemos usar estas categorías conceptuales para dar forma más efectiva a acciones concretas en el ámbito profesional. Por ejemplo, la organización gremial, la formación de traductores para el mercado, la gestión de apoyos editoriales, cosas así. Es decir, más allá de usar las nociones burdesianas para plantear preguntas pertinentes sobre objetos de estudio, usarlas para operar profesionalmente con mejor conocimiento de causa de nuestra labor. ¿Ustedes hacen esto o saben de alguien que lo haga? Pues como dije al principio, en realidad pues es un marco de investigación relativamente poco frecuente. Y bueno, también les digo a los estudiantes, ¿no? Que a veces ignorance is bliss. Cuando uno empieza a ponerle categorías y entender precisamente cómo funcionan, en este caso, el campo de la traducción o los otros campos culturales, incluso el mismo espacio social, uno empieza a generar cierta ansiedad, ¿no? De hecho, hay estudios que precisamente muestran cómo los estudiantes de traductología que son más conscientes de este funcionamiento, de que no van a ser mencionados, de que van a ser invisibilizados, pues van a producir cierta ansiedad. Pues en el caso mexicano yo no conozco ningún trabajo, en otro tipo de espacios está el trabajo de Isabel Kalinowski, que precisamente estudia la vocación del traductor, ¿no? Y hace una comparación entre estos traductores que trabajan más bien de un ámbito académico, que pueden elegir los textos que les gustan, ¿no? Que pueden traducir a su propio paso, que en realidad no están tan interesados en el pago de este trabajo, y hace una comparación con los traductores pues, que están más insertos, digamos, en una lógica profesional, de industria editorial o de otro tipo de textos que puede ser la industria farmacéutica, qué sé yo, y pues bueno, más o menos trata de entender y explicar cómo funcionan este tipo de personas, qué es lo que los motiva, y para eso sí podemos ver como una aplicación, digamos, un poco más práctica de este tipo de nociones, ¿no? Pero pues sí, también está el trabajo que mencionamos de Koskin, aunque bueno, sí nos queda un poco lejano porque son más bien de la Unión Europea, pero pues en realidad más bien esperamos que este seminario sea una invitación para que se animen a desarrollar algún trabajo en este marco, ¿no? Precisamente en esta generación de la maestría hay una estudiante que está
trabajando la resubtitulación, ¿no? Y para ello está entrevistando a subtituladores profesionales, ¿no? O a subtituladores un poco más, digamos, más casuales para precisamente entender cómo se relacionan, como su práctica, cómo trabajan con los clientes, cuando los hay, este tipo de cuestiones, pues está utilizando un marco bordessiano. ¿Usted, Andrés, quiere añadir algo? Sí, pues como tal, así como está planteado, tampoco, conozco una investigación de ese tipo, pero también creo que es importante tener en mente que son investigaciones aún bebés, ¿no? O sea, existen prácticamente en México desde el siglo XXI apenas, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? O sea, justo como estas inquietudes que se puedan expresar también pueden servir como inquietudes, como puntos de partida, ¿no? Para una propia investigación. En mi caso yo podría decir que, pues, conocer estos marcos metodológicos, ¿no? Conocer estas teorías, de alguna forma sí enriquece mi práctica traductora, ¿no? No como tal, como ponerlo como, pues, hago un trabajo al respecto, pero sí en la manera de, pues, de la praxis, ¿no? O sea, en la manera en que uno se sienta, lee la página y la va a reescribir y todo esto, ¿no? Que creo que sí es algo que se puede aprovechar muchas veces, que se puede volver muy benéfico, sobre todo porque me parece que también el estatus de profesionalización de la traducción en México también está consolidándose, ¿no? Han surgido ya más programas universitarios, ¿no? Programas de formación de traducción, pero lo cierto es que hace unos 30 años no se tenían tantos, ¿no? Y también hace 30 años, digamos, pues, y a veces de repente, ¿no? Cualquiera traduce, ¿no? Lo vemos incluso en las plataformas digitales, así sucedió en un principio, ¿no? Cuando hubo esta convocatoria, queremos subtituladores y contrataron primero a quien fuera, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que se puede aprovechar y hacer bien el puente, ¿no? Entre lo teórico y lo práctico, que muchas veces parece peleado, pero pues no tendría por qué estarlo, ¿no? Es más bien como encontrar, ¿no? De repente hay perspectivas que a algunos les gusta más o con las que se sienten más cómodos, ¿no? Sobre todo las cosas de la ética de la traducción, ¿no? Y todo esto, pero pues no digo también, ¿no? Todo el conocimiento sociológico también puede servir para justamente crear un marco contextual dependiendo de la obra que se traduzca, ¿no? De repente si es algo muy inmediato, pues probablemente no nos va a servir todo este conocimiento teórico, pero al menos si reflexionas, ¿no? O sea, es una práctica distinta, ¿no? Antes de conocer ciertas perspectivas teóricas de la traducción y después de ya haberlas estudiado, leído, ¿no? Gracias, sí, me parece también muy, muy buena el giro que le da Lucrecia en su pregunta, ¿no? A esto que nos presentan ustedes. Bueno, alguien más preguntaba, Lisette, sobre la tesis. Bueno, ya nos comentaste esto, si se podía encontrar en la página del Colmex. Y nos dice Julia Constantino, es una pregunta también, dice, reunir las nociones bordessianas y la teoría de los polisistemas quizá podrían ayudar a construir modelos metodológicos para la práctica de la traducción, de manera que sea una práctica que incorpore información útil, que anticipe los alcances de las traducciones concretas, donde ya hubo una elección de estrategias y procedimientos que anticipan posibles funciones de los textos traducidos. Es algo que intentamos hacer en los cursos de traducción y traductología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. O sea, combinar nociones burdessianas y teoría de los polisistemas. O sea, creo que definitivamente esta posibilidad de combinar métodos, pues más bien tiene que ver con lo que uno está buscando en la traducción, con el relato, la narrativa que uno quiere elaborar del objeto de estudio. Personalmente yo no me decanto tanto por la teoría de los polisistemas porque, bueno, como lo dicen todos los libros de texto, pues al final de cuentas no nos da una herramienta o una categoría para analizar esta figura que se vuelve tan importante, lo podemos ver en la presentación de Andrés, pues que es la categoría de la gente, ¿no? Del traductor, del editor y todo este tipo de cosas. Y por eso yo no me decanto tanto por esta metodología. Definitivamente es muy enriquecedora, sobre todo si uno quiere atender precisamente a este repertorio de textos y a las funciones de la traducción como a nivel textual, pero
desde mi perspectiva, pues deja de lado esta figura importante, además de otro tipo de factores, ¿no? O sea, también algo que me gusta mucho del enfoque de Borri, pues esta posición crítica, ¿no? Que ya destacaba para el texto de Fruela Fernández. ¿Quiere usted añadir algo? Creo que no. Creo que ya, o sea, sí concuerdo. Bueno, dice Lucrecia Orenzans que encontró el capítulo 1 de la tesis en academia y que está muy bien. Entonces ya avanzó un poco con la lectura de la tesis. Bueno, si alguien más quiere comentar algo o hacer otra pregunta, todavía está el espacio del chat. Ah, perdón, sí. Creo que pues aquí puedo pasar el link, ¿no? En el chat. Claro, lo puedes pegar, sí, sí. De hecho, lo agradeceríamos bastante. Bueno, sí, lo que alguien más comenta, quisiera también hacer aquí una pregunta y un comentario. Aparte de los de textos literarios y estos textos de divulgación científica a los que hiciste referencia, y bueno, y citas, ¿no? Algo más, digamos, que haya sorprendido de un poco de encontrar en este semanario, o estaba, digamos, bastante, o tus hallazgos, ¿no? En términos de tipología textual, fueron esperables. Pues más bien, como yo ya conocía el semanario, un poco ya sabía, ¿no? Como lo que esperaba, pero sí fue muy distinto el acercamiento en la licenciatura y en la maestría, ¿no? Lo cual sí me hizo verlo como con otros ojos, ¿no? Durante la licenciatura, pues prácticamente no tenía nada de nociones teóricas sobre traducción, ¿no? Entonces solamente lo que pude ir viendo es como, pues hay textos traducidos, fin, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no? En la tesis de licenciatura decía que lo que pasaba en la época ilustrada es que ahí se publicó la primera versión de Baile y Cochino de José Tomás de Cuéllar, que es una novela, pues un poco, pues, más bien, José Tomás de Cuéllar es un escritor canónico, ¿no? Del 19. Entonces, esta novela no se tenía antes, ¿no? De este descubrimiento que se hizo en el Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM. Antes se tomaba como que la primera versión había sido en libro y no, se encontró en la época ilustrada por entregas y además con ilustraciones, ¿no? Y con abundantes ilustraciones. Entonces, en ese momento mi interés que eran las relaciones del texto e imagen, y por ejemplo esa primera revisión yo hice eso, ¿no? O sea, qué imágenes aparecían, cómo se relacionaban con los textos, etcétera. Entonces, en esta segunda revisión ya fue solamente concentrarme en lo traducido, y quizá justo como de lo más sorpresivo y que se me hace original porque no encontré en otras publicaciones coetáneas del país, es esta reproducción de autógrafos, ¿no? Me parece que esto sí es como algo, digamos que en cierto sentido es el único tipo, ¿no? De texto que está de manera bilingüe, ¿no? Porque aparece esta versión manuscrita y solo hasta el final viene su traducción. Entonces creo que esos son como lo que me causó más sorpresa, ¿no? Como decir, o sea, pensar, ¿no? Que los editores, ¿por qué creyeron importante, ¿no? Incluir esto, ¿no? Si fue algo intencional o si fue algo como de relleno de repente, ¿no? Porque un poco a veces le queremos dar una investigación, digo, una explicación súper profunda a algo que encontramos y pues de repente la verdad puede ser muy banal, ¿no? O sea, como puede ser, pues ni modo, era lo que se tenía, lo que se rellenaba y ahí se hacía, ¿no? O incluso inventar, ¿no? Que era algo que veíamos la profesora Tene y yo con la revista de literatura soviética ahora, ¿no? Que pues lo que hemos encontrado en otros trabajos es que pues hay muchas, en la Unión Soviética hay muchas pseudo traducciones, ¿no? Que es o sea, publicar un texto y decir traducido del ucraniano por tal persona, pero el texto no existe realmente en ucraniano, ¿no? O sea, el texto a veces puede existir porque alguien, ese original en ruso, ahora sí hace una versión en ucraniano, pero se inventa como en un afán de legitimar, ¿no? Como de decir, todos en la Unión Soviética están escribiendo, ¿no? Entonces, este tipo de hallazgos, ¿no? Son los que a veces en las publicaciones periódicas sí sorprenden y son muy, pues muy emocionantes.
Gracias. Bueno, no hay por lo pronto más comentarios en el chat. Solo quería añadir que este trabajo, estos conceptos, ¿no? Toda esta teorización que nos presentan, creo que también, como dices, ayuda a consolidar este estatus, ¿no? De la profesionalización o de la traductología dentro de nuestro país, ¿no? Dentro de lo que se ha hecho por mucho tiempo. Y también a mí personalmente me hizo un clic con alguna propuesta de alguna una profesora que nos digo a mí y a otras compañeras, otras colegas, nos decía, bueno, hay que estudiar, por ejemplo, la traducción en Oaxaca, ¿no? Y recordé que ella, en un texto que ella publicó, y de algunas tesis que dirigió, recuerdo que había creo que era como en el ámbito de la enseñanza de lenguas dentro de aquí de Oaxaca, pero del francés, obviamente estamos hablando siglo XIX también, y a partir de publicaciones, de traducciones del francés. Entonces eso también un poco como para, un poco, ¿no? Como para desviar siempre la mirada del centro, ¿no? De que no solo sucedieron muchas cosas de estas en el centro, ¿no? En la capital, sino en las diferentes regiones del país, ¿no? Entonces ahorita me hizo completamente clic todo lo que comentaron con esto y por supuesto como una idea de abordar un trabajo como el que ella nos decía, ¿por qué no investigan tal cosa, no? O hay que investigar tal cosa. Entonces, personalmente me hizo mucho clic, me gustó mucho su trabajo, ¿no? Bueno, creo que vamos a dar paso. Bueno, la doctora Kalinka pone el link de registro de asistencia para quienes van a querer la constancia. Y bueno, me parece que ya en este momento, como ya no hay más comentarios, doy el micrófono a la doctora Kalinka y a su vez al maestro Fernando para que hagan el cierre de la sesión y del seminario. ¿Cómo se llama la profesora? Esta doctora, sí es una traductora, pues se llama, no solo sé que se llama Pauli, pero se me fue el nombre. Trabajó ella aquí en Oaxaca y en alguna sede también de la UNAM, pero ahorita no recuerdo. Pero ella es traductora, sí, ella del portugués, de Portugal sobre todo. Okay. Sí, creo que Mariana está invitada está invitada al siguiente seminario, por cierto. Posterior. Ok, tendremos chance de conocerla. De escucharla, sí. Sí. Bueno, pues yo quiero comentar, agradecer, si no hay otros comentarios por leer en el chat, que hayan compartido su trabajo, su investigación tan interesante, la bibliografía que nos compartieron muy extensa en el sentido de la revisión que hace Wolf, ¿verdad? En la introducción sobre todos estos enfoques sociológicos de la traducción, esta crítica que se hacen a cada una de las perspectivas y esta pues panorama que nos hacen ver, ¿no? De estos cambios de paradigmas del lingüístico discursivo, que para algunos todavía sigue teniendo su relevancia, su vigencia, pero también este otro paradigma muy importante con las contribuciones que ustedes nos comparten para el área de la traducción y sociología de la traducción, enfocados o basados con una base en la sociología, ¿no? Y enfocados a los estudios de la traducción y la sociología en esta comunicación y apoyo interdisciplinario y yo diría también multidisciplinario, ¿no? Que a veces hay aportes de otras áreas, ¿no? De la antropología o incluso para el análisis de los textos del corpus, ¿no? Lo que hemos venido hablando durante las sesiones de este seminario que hoy termina.
Pues les agradecemos muchísimo a nombre de los miembros del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Lengua, Literatura y Traducción, un programa de nueva creación que tenemos en la Facultad de Idiomas de la UAPJO, ya con reconocimiento como programa PNPC. Estamos ya trabajando con nuestra segunda generación, pues nos viene a enriquecer todo lo que ustedes nos han aportado. También a todos los ponentes anteriores nos han venido con sus lecturas, sus investigaciones, sus reflexiones, pues a ampliarnos el panorama o a reafirmar o a querer profundizar más, ¿no? Que esa es la intención del seminario, generar esa inquietud en los estudiantes primero de esta maestría y también de otros programas que posiblemente nos siguen, y de los miembros del NAC, ¿no? Como docentes y investigadores, algunos con formación en traducción y otros en otras áreas, pero es un programa interdisciplinario, ¿no? Entonces, creo que abrevar todas estas disciplinas nos fortalece y esa es la intención. Y el seminario se graba y se transmite después en el canal en YouTube para difusión pública. Quien quiera encontrarlo lo puede hacer. Voy a publiqué en el chat el cuestionario de la asistencia de esta última sesión. También quisiera aprovechar antes del cierre, perdón, maestro Fernando, rápidamente, la invitación para seguir nuestro próximo seminario que iniciará en el mes de febrero. El programa lo haremos público en la página de eventos de nuestra maestría. Está ya aquí en el chat el link. Pero tenemos talleres y la intención es trabajar y generar proyectos para irnos vinculando más a estos agentes, ¿verdad? Que no nada más agentes de la traducción, pero quienes reciben la traducción o las áreas en las que estamos interesados, los textos, la literatura, que entrarían incluso estudiantes, docentes de literatura, los editores, en fin, creo que aquí hubo comentarios que apuntan precisamente a estos otros ámbitos, ¿no? En los términos que se manejan y que sería interesante, pues, ver cuál es la relación. Podemos aportar solucionando algún problema más práctico también. Pues vuelvo a agradecer su participación y a todos los que nos siguieron durante todo estos 5 meses, 5 sesiones. La idea es continuar y muchas gracias y a todos los presentes. Y está por aquí nuestra coordinadora de posgrado y también nuestro director. Si quisieran comentar algo, la coordinadora de posgrado, si quiere abrir su micrófono o el director. Sí, puedo abrir el micrófono. Está bien. Muchas gracias, doctora Kalinka. Una disculpa, mi cámara no abre. No está funcionando en este momento. Es una alegría de verdad iniciar el año, el 2022, con este taller tan provechoso en el que aprendimos diferentes conceptos. De verdad cerramos magníficamente con todo este aprendizaje que tenemos, y lo importante pues es llevarlo a la práctica. Muchas gracias, doctora Kalinka, muchas gracias a cada uno de los ponentes que expusieron y nos compartieron todo este conocimiento. Pues bueno, esto continúa, ¿no? Apenas termina el primer ciclo, pero ya está la serie del segundo, ¿no? Entonces, así que esto va es una serie, digamos, que estamos asistiendo cada mes. Pues muchas gracias, muchas felicidades, éxito a todos. Gracias, maestro Fernando, porque él siempre está en apoyo constante a todos los programas del área de posgrado de la Facultad de Idiomas. Creo que es un apoyo indispensable. El director siempre está apoyando todos los proyectos que aquí se están innovando día con día. Pues felicidades a todos, éxito. Gracias.
Sí, maestro, si quiere cerrar el seminario. Muchas gracias. Pues ya dijeron todo, ¿no? Voy a repetir un poquito lo que ya se comentó, agradecerle a todos los ponentes y a los moderadores también que estuvieron acompañándonos durante estos 5 meses. Hoy cerramos con broche de oro con el maestro Andrés Ramos y con la doctora Tania Hernández. Me gustó mucho la participación de los dos, cómo iban los dos comentando, ¿no? Comentaba ella, después comentaba él, comentaba ella para ir compartiendo sus comentarios. Muy agradecido con todos ustedes. Creo que es un proceso de aprendizaje para nosotros, es un programa de nueva creación, como comentó la doctora Kalinka, en la Facultad de Idiomas. Estamos aprendiendo, aquí están algunos estudiantes de la licenciatura, están los estudiantes de la maestría, de esta maestría en lengua, literatura y traducción, segunda generación. Y es un proceso de aprendizaje donde no solamente los estudiantes están aprendiendo, sino también nosotros docentes, porque no es una línea que nosotros tenemos de traducción de forma directa en la licenciatura, ¿no? Es una licenciatura en enseñanza de idiomas y que de alguna manera hacemos traducción también, pero es una traducción no literaria. Entonces yo creo que la traducción literaria es muy específica y es un aprendizaje, es un proceso, ¿no? Y estamos todos aprendiendo cada vez que escuchamos a los ponentes, a las ponentes, y que también el NAP que está aquí presente también pues, hemos compartido y nos han apoyado mucho y es un agradecimiento también a ellos, porque es un programa que nos creó esta vinculación, ¿no? Sin esta maestría no habríamos tenido esta vinculación importante en este momento con Colmex o con los docentes del NAP que vienen de otras universidades con las cuales nunca habíamos trabajado y que también esta pandemia nos apoyó y nos ayudó a generar esta vinculación de forma virtual, ¿no? Entonces, a lo malo hay que sacarle lo bueno y creo que le sacamos mucho bueno a esta pandemia desde el registro de la maestría ante CONACYT y todos estos vínculos que se lograron. Pues muchísimas gracias. Agradezco también a la coordinadora de posgrado, también agradezco a la coordinadora de la maestría. Doctora Kalinka, pues muchas gracias por este acercamiento y estos vínculos que ha logrado para nosotros en la Facultad de Idiomas. Muy agradecidos. Muy buenas tardes y enhorabuena y nos vemos en la siguiente. Gracias y que tengan bonita tarde y noche. Esperemos seguirnos viendo. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Feliz año. Gracias, Tania. Feliz año, hasta luego. Bye, Cali. Hasta luego, gracias, Agrario. Nos vemos. Nos vemos.